de hoy. Perfecto. Vamos entonces a compartir la publicación de PowerPoint. Listo. Bueno, entonces arranquemos pues. Por favor, me confirman si ustedes están viendo la diapositiva en este momento. ¿Sí? ¿Están observando la presentación? ¿Lo van a ver si por favor me cuentan? Me pueden escribir por el chat. Buenas noches para todos. Se logra ver es la carpeta en donde está, más no todavía se ve visualizada la diapositiva. ¿Y aquí ya se ve, no? Nada, no se ve instructora todavía. Espérenme un segundo. Se ve como la carpeta, pero no se ve. Ok. Ahora sí. Ahora sí se ve instructora. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a dar inicio como tal a la sesión del día de hoy, donde vamos a hablar generalidades importantes sobre el proceso de afiliación en salud, que les van a ayudar a ustedes a resolver como tal el taller que va a tener algunos ajustes y a contarles unas cositas adicionales. Entonces, tenemos que los beneficiarios en salud ya estábamos, recuerde que estamos hablando de todo el proceso de afiliación en salud, que existe un régimen contributivo, que existe un régimen subsidiado que hemos venido trabajando desde la fase anterior, donde hemos identificado pues como las características, ¿cierto?, de cada uno de esos grupos poblacionales para poder pertenecer a ellos o no. En este momento ya llegamos al proceso de afiliación en salud, donde efectivamente encontramos a esos beneficiarios del régimen contributivo. Básicamente vamos a arrancar por hablar por los beneficiarios de ese régimen contributivo en salud, que quiere decir que tenemos un proceso de cotización, ya sea porque somos independientes o porque tenemos contratos de prestación de servicios o porque somos empleados, ¿cierto? Entonces, arranquemos pues. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este sistema de salud? ¿Cierto? Entonces, si nosotros somos casados o tenemos una unión marital de hecho, va a ser el cónyuge en caso de ser casado o el compañero o compañera permanente del cotizante en salud, ¿cierto? Cotizante, o sea, el que está haciendo el aporte como tal, el descuento, ¿cierto? Si en caso de ser empleado. Los hijos de ese cónyuge o compañero, ¿cierto? Menores de 18 años, entre los 18 y 25, si se demuestra que ellos están estudiando y dependen económicamente de ese cotizante,
Los hijos en una condición de discapacidad permanente, pero hoy en día no se conoce tanto con ese término de condición de discapacidad, sino se conoce con el término de habilidades diferentes, ¿sí? Si no hay un cónyuge, o sea, no hay un cónyuge o no hay una pareja como tal, sea de diferente sexo o del mismo sexo, ¿cierto? Porque hoy en día tienen esa misma connotación, no importa el género, pues efectivamente usted va a poder afiliar, y tampoco tiene hijos, va a poder afiliar a sus padres, ¿cierto? Como beneficiarios básicos, teniendo en cuenta que esos padres pues deben depender económicamente de la persona cotizante, no deben ser pensionados, no deben haber trabajado, entonces efectivamente pues la manutención va de parte de ese hijo. También es posible afiliar a beneficiarios a tercer grado de consanguinidad. Recuerden que consanguinidad son esos lazos de sangre, de familia, cuando dependan económicamente de esta persona. Puede ser entregados sobrinos de patria potestad, ¿cierto? En algunos de los casos no es necesario pagar un valor o un dinero adicional mensual, y cuando hay que pagarlo es una UPC que se reajusta anualmente. Entonces, bueno, hasta aquí vamos arrancando con qué parte de qué personas pueden llegar a estar dentro de ese núcleo familiar. Ahora entonces, si dentro de ese grupo familiar se estableció en la normativa que si ambos cotizantes de un mismo núcleo familiar, pareja, cónyuge, o compañeros permanentes, ¿cierto? Estaban cotizando, ambos debían pertenecer a la misma EPS, no uno en una y otro en otra, ¿cierto? Y ese grupo familiar básico, tanto sus beneficiarios también deben estar dentro del mismo núcleo familiar, donde generan a una sola persona como el cabeza de esa cotización, aunque ambos coticen de manera diferente o independiente, o el uno del otro. En este país hoy en día todavía prima que si usted es casado, entonces figura el nombre del esposo, ¿sí? Entonces ahí es importante tenerlo ahí presente. Entonces, allí vamos a tener presente lo que hemos hablado. Lo que son vínculos de consanguinidad de primer grado, o sea, esos lazos de sangre, está directamente asociado a quiénes, a los padres o a los hijos, ¿verdad? Cuando ya hay una unión, llámese matrimonio, llámese una unión marital de hecho, o por esa misma convivencia que superó los 2 años, ahí ya no hay un vínculo de consanguinidad, sino un vínculo de afinidad, ¿cierto? Afinidad. Entonces, esa afinidad es de primer grado, ¿sí? Con ese cónyuge o compañera permanente, al igual que entre los padres de esa pareja. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de ese vínculo de consanguinidad en segundo grado, acuérdense que el primer grado es padres e hijos, en el segundo grado están los hermanos, ¿cierto? Y también están los abuelos o los nietos. Entonces, aquí podemos ver casos como de que el hijo menor de edad tiene un bebé y entonces ¿quién va a tener ese aseguramiento en salud de esa persona? Entonces allí entraría ese nieto, siendo su hijo también dependiente económicamente de usted, ¿cierto? Va a pasar a ser afiliado por ese grado de consanguinidad en segundo grado y no va a tener que pagar ningún tipo de UPC adicional, ¿sí? Pero esto va a depender de quién es el padre del bebé, de la edad de ese hijo, ¿cierto? Entonces va a tener un tiempo, dependiendo también de la edad de esa persona, en que el abuelo, ¿cierto?, va a poder efectivamente afiliar a ese bebé. Ahora, cuando hablamos de grado de afinidad, es decir, por esa relación que se da, ¿sí? Entonces, no hay un lazo sanguíneo directo de primero o segundo grado, ¿cierto? Aquí entonces se vuelve una afinidad en segundo grado con la mujer o el marido del hermano, ¿sí? Entonces, allí se forma una afinidad de segundo grado, es decir, con la cuñada, ¿cierto? Al igual que con los abuelos del esposo o de la esposa, y si tiene un hermanastro o los cónyuges de los nietos. Entonces, mire ahí que ya se empieza como a complicar un poco la situación,
cuando es un grado de afinidad de segundo grado que también está contemplado en la afiliación al régimen de salud. La situación es demostrar que efectivamente estas personas dependen económicamente del cotizante o de los cotizantes. Ahora, grado de consanguinidad de tercer grado. Entonces, ¿qué quiere decir? De sangre, ¿cierto? Entonces ya sería entre los tíos, ¿cierto? Y sus bisabuelos o sus bisnietos, ¿sí? Podría llegar a darse también. Y hasta este punto llega el aseguramiento por ese cotizante, ¿cierto? Y la afinidad de tercer grado, pues entonces son los esposos de sus sobrinos o los esposos de los tíos o de las tías, ¿sí? Entonces, he ahí que la tía también llegaría y entraría ¿en dónde? ¿En qué grado de afinidad entraría la tía o el tío? Acuérdese que lo acabamos de ver. En tercer El grado de tercer grado. consanguinidad. Consanguinidad, no de afinidad, ¿cierto? El que se va a volver afinidad es, usted tiene a su tía Pepita y la tía Pepita está casada con Periquito. Entonces, el grado de consanguinidad de sangre, pues es su tía, ¿cierto? Pero Periquito, que se vuelve su tío político, va a tener ese tercer grado de afinidad. ¿Listo? Entonces, allí empiezan a generarse una serie de situaciones que pudiesen llegar a tener una cobertura dependiendo, pues, muchas veces de ese contexto legal, fallecimientos de familiares, que efectivamente pudiese dar esa capacidad o respuesta dentro de la UPC o de afiliación adicional para que efectivamente se pudiera llegar a dar, pero solamente llega hasta el tercer grado de consanguinidad, para que ustedes lo tengan presente, y tercer grado de afinidad. Aquí hay una situación, y es que esas parejas de hecho, ¿sí? Entonces, constituyen un caso particular. Ellas tienen un propio reconocimiento para la protección de los menores, pero carece de una vinculación por afinidad. Entonces, aquí en la parte de la situación de familia política, solo aplica para vínculos matrimoniales, por lo tanto, la unión de hecho no otorga parentesco por afinidad. Entonces, ojo ahí con eso, ¿sí? Porque miren que acá no lo vimos. Afinidad vimos con la esposa, con el, o sea, con la cuñada o con el cuñado, con los abuelos del esposo o algún hermanastro y los cónyuges de los nietos. Tenemos afinidad, el esposo o la esposa y los padres de la esposa o del esposo y los cónyuges de los tíos o los cónyuges de los sobrinos. Pero en ningún momento nos está hablando de esa pareja que está allí. Muchas veces, cuando ya hay alguna situación de que efectivamente tiene esa patria potestad, pues ahí ya cambia esa vinculación de afinidad y se vuelve ya pues una vinculación, ya esa persona forma ser parte de ese núcleo familiar. Aquí es importante recordarles o presentarles lo que consiste o la estructura que debe ser la misma para todos los formularios de afiliación a las empresas promotoras de servicios de salud, ¿cierto? O a entidades responsables de ese pago de planes de beneficio. Eso se instituyó en el año 2016 con la resolución 974, como ustedes pueden ver ahí, y efectivamente da la estructura. Lo que varía, por ejemplo, es el logo de la EPS, los datos de la EPS, y esta parte de ese formulario único de afiliación que hoy en día también se hace de manera directa a través de las páginas del ministerio, ¿cierto? O de las mismas EPS, pues efectivamente tiene un trámite, si es de afiliación, si es un reporte de novedad, si es una afiliación colectiva, una afiliación individual, si es cotizante o cabeza de familia, porque recuerde que esto le va a aplicar tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado, si es beneficiario o afiliado adicional y una afiliación de oficio. ¿Ustedes recuerdan qué era esa afiliación de oficio? ¿No? Bueno, la afiliación de oficio, recuerden que es esa persona que solicita una encuesta SISBEN
le dan un puntaje clasificatorio que le aplica para poder solicitar o afiliarse mejor o inscribirse, si no es la primera vez, a una EPS y no lo hace. ¿Sí? Está determinado que si la persona en un mes no da respuesta después de haber hecho ese proceso clasificatorio, le pueden afiliar a cualquiera de las EPS que estén dentro de el territorio donde está viviendo esta persona y se le informa a través de un oficio, ¿sí? De una carta, donde que fue afiliado por tales y tales razones, de acuerdo a lo que está establecido dentro de la normativa vigente, y que tiene 30 días para determinar si continúa en esa EPS o se cambia, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengan presente. Afiliaciones colectivas en el caso de los gremios, de asociaciones, de cooperativas, y el régimen si es contributivo o si es subsidiario. Entonces, el tipo de afiliado, recuerden, el cotizante para el contributivo cabeza de familia siempre va a ser para todos los beneficiarios del régimen subsidiado, y beneficiario netamente va a aplicar solo para el régimen contributivo. Aquí nos muestra si el tipo de cotizante es dependiente, independiente, si es pensionado. Recuerden que en anteriores talleres veíamos que debía ser un pensionado para poder seguir cotizando a salud. La primera situación era, una vez usted obtiene como pensionado el acta de resolución de pensionado, debe informar a la EPS y debe inscribirse en esa EPS como pensionado para que empiecen a hacer los respectivos descuentos, y usted es el que dice a qué EPS pues se va a afiliar, si continúa en la misma o si efectivamente va a ser un cambio, ¿sí? Recuerden que la cotización del pensionado varía y hoy en día estamos entre el 8 y el 12% dependiendo del ingreso base de cotización, o sea, qué tanto está percibiendo esa persona, y de allí pues viene como tal el tipo de pensionado para que lo encuentre. Vienen luego entonces esos datos básicos de identificación de ese cotizante o cabeza de familia para el régimen contributivo o subsidiado, donde viene como el primer apellido, primer nombre y segundo nombre. ¿Qué ocurre si yo no tengo un segundo apellido, no tengo un segundo nombre? Pues simplemente se deja en blanco esas casillas. Tipo de documento de identidad, entonces acá colocan OCC o TI o PEP o PAP, ¿sí? Entonces, si es pasaporte. Acá luego, cada formulario tiene un instructivo de licenciamiento donde viene específicamente cómo se escribe el tipo de documento. El número de documento, el género femenino masculino, la fecha de nacimiento con el formato día, mes, año, los datos complementarios de la persona, si tiene o pertenece a alguna etnia, si tiene alguna condición de discapacidad. Entonces acá ustedes si ven tipo F, N o M. Entonces, físico, ¿cierto? ¿Cuál otro? ¿Qué se les ocurre? Neurológico o de mental. ¿Listo? Aquí la condición si se me va en este momento. El puntaje SISBEN. Hoy en día aplica puntaje SISBEN. Tendría que entrar a reevaluar esto porque hoy en día se llama grupo, ¿cierto? Grupo SISBEN. Grupo poblacional especial. Hace referencia a los listados censales. ¿Recuerdan? La población desplazada, la población RUM, la población a cargo del ICBF, los adultos mayores a cargo del Estado. Entonces, cada uno de ellos tiene una codificación, que es lo que se va a colocar acá. Luego, entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos lo que son los datos complementarios, como son la administradora de riesgos laborales, si tiene administradora de pensiones, el ingreso base de cotización, que tanto hemos hablado, ¿cierto? En esta situación, entonces, tenemos también lo que es la residencia, tenemos la dirección, el teléfono fijo, el teléfono celular, el correo electrónico, el municipio, tenemos las zonas si es urbana o si es rural, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? La localidad, la comuna, el departamento. Tenemos también entonces los datos de los miembros del núcleo familiar, entonces vienen los apellidos y nombres,
primer apellido, segundo apellido, tipo de documento, género, viene y empieza lo mismo. Tenemos el tipo de identidad, el número de documento, el género, y lo volvió a pegar, y viene entonces primer apellido y la relación de cada uno de los beneficiarios con las fechas de nacimiento, los datos complementarios, si es hijo, hija, tío, tía, bueno, si tiene etnia, la discapacidad física, mental, los datos de la residencia, la selección de la IPS primaria, y vienen también los datos de identificación del empleador o de la afiliación colectiva o de oficio. Ahora viene aquí algo bien importante que hace referencia a lo que son los tipos de novedad, que serían ¿qué? Modificación de datos básicos de identificación. ¿Eso cuándo se da? Cuando nosotros tenemos como tal modificación de, cuando pasa de tarjeta a cédula. Corrección de datos básicos, que hay un nombre mal escrito. Actualización del documento, también. Acá que se cambió de pronto la modificación también, perdón, sí, también se cambió de género. Actualización y corrección de datos complementarios, direcciones, terminación de la inscripción en la EPS, o sea, usted se retiró de allí, reinscripción en esa EPS, recuerden que uno solo se afilia una vez, se sigue inscribiendo y reescribiendo, inclusión de beneficiarios o afiliados adicionales, exclusión de beneficiarios, porque también se puede dar, que usted tenía una unión marital, de hecho, la tenía a esa persona como beneficiaria, pero usted ya no convive con ella o usted se divorció legalmente, entonces exclusión de beneficiarios, inicio de relación laboral nueva, terminación de la relación laboral, ahí habla de vinculación, aquí ya se solicita movilidad por régimen contributivo subsidiado, el traslado del mismo régimen, diferente régimen, reporte de fallecimiento, el reporte de trámite de protección al cesante, recuerde que acá protección al cesante es diferente a la protección laboral, el reporte de calidad de prepensionado y el reporte de la calidad de pensionado. Entonces, ahí ya le está diciendo, cuando usted está prepensionado ya tiene que empezar a avisar y cuando ya se pensiona debe avisarlo también. Los datos básicos del reporte de la novedad para tenerlo en cuenta, si, y aquí ya EPS anterior, si hay un traslado y si tiene caja de compensación familiar. Todo esto hay unas declaraciones y autorizaciones, como ustedes pueden ver, dependencia económica, de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, declaración de existencia de impide la entrega de documentos por esa condición de beneficiarios, declaración de no intención de cotizante, autorización de la EPS para solicitar datos y copia de la historia clínica, autorización de la EPS para información del correo electrónico, todo eso sí lo dejan casi siempre abierto para que usted pueda estar recibiendo la situación. Firma el cotizante, firma el empleador, se perdió, firma el cotizante, el empleador, y pues se anexan las copias de los documentos y de lo que requiere como tal, ¿sí? Desde el registro civil hasta la copia de la escritura pública, la sentencia que declara el divorcio, la copia del certificado de adopción. Entonces, mire que esto es algo bien interesante. Ahora acá hay unas preguntas que hablan de unas situaciones bien importantes, que son las prestaciones económicas del régimen contributivo en salud. Entonces, vamos a hablar un poco de esas prestaciones económicas del régimen contributivo en salud. Y para eso, entonces, me voy a permitir abrir esta resolución. Por favor, me confirman si ustedes están viendo la resolución o siguen viendo el... Permítanme. Mm, Dame un segundo. Estoy mirando acá si me está tomando. Este es el 1427.
del 2022, sí, este es el último. No, no me la quiere tomar. Voy a coger la pantalla completa y me voy a pasar acá. Por favor, me dicen, ¿la ven? Sí, ok. Entonces, dentro de las prestaciones económicas, muchas gracias. Nosotros encontramos algo dentro del régimen contributivo que no tiene el subsidiado, es el pago de la incapacidad médica, el pago de la licencia de maternidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con el pago de la licencia de maternidad? Actualmente, ¿cuántas semanas ustedes han escuchado que tiene como tal la licencia de maternidad? ¿Cuántas semanas? Bueno, aquí nos habla más que todo desde la cotización. Bueno, vamos a aclarar dos términos y nos pasamos allá a la otra. Entonces, cuando está la licencia de maternidad, ¿cierto? Nosotros vamos a revisar estas definiciones. Siempre va a haber algo que dice que es la edad gestacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues es el número de semanas, ¿cierto? Que calculan entre la fecha del primer día de la última regla, ¿cierto? Con la fecha del registro ecográfico de la mujer y la fecha en que se da muy probablemente la fecha probable de parto, ¿cierto? Y esa la define el médico tratante, ¿sí? Entonces, eso le dice a usted 38, 41, 42, 37 semanas, bueno. Enfermedad general, pues en caso de que efectivamente tengamos una afectación de la salud que compromete su bienestar físico-mental derivada de eventos ajenos a su actividad. ¿Por qué? Porque si no sería enfermedad profesional o un accidente laboral. Estamos hablando de la prestadora de servicios de salud. Embarazo múltiple, pues que coexisten dos o más fetos, ¿cierto? En la cavidad uterina. El estado, cuando usted habla de estado activo de una persona, es que en la base de datos, ¿cierto? Del ADRES, usted va a encontrarse como activo, ¿sí? Va a ser diferente retirado, suspendido, desafiliado por fallecimiento. La fecha probable de parto es la fecha calculada o estimada de la semana 40, a partir de la cual el, toman allí el primer día de la última regla, le hacen también o en la fecha del registro ecográfico y eso se determina por el médico tratante allá con las fórmulas que ellos tienen. Porque muchas veces la fecha del primer día de la última regla no se toma porque pues no, a veces no recuerdan. Entonces pues la ecografía pues es lo más cercano a las semanas que pueda llegar a tener. Incapacidad de origen común pues es algo que impide la capacidad de laborar por un tiempo determinado originado por una enfermedad general o por un accidente común. ¿Eso qué quiere decir? Que se le cayó a usted encima en su casa estaba y se le cayó un armario y le lesionó un brazo. O estaba usted estaba cocinando en su casa, o sea, no es su actividad económica, pero se le volteó una jarra y se quemó. ¿Sí? Entonces, esas incapacidades de origen común también con esos accidentes, pues efectivamente se pueden dar. La licencia de maternidad por extensión, ¿eso qué quiere decir? Que es esa garantía que también le dieron ya a la madre que adopta un bebé y pues que efectivamente también tiene esa situación de que efectivamente pueda estar un tiempo con ese hijo mientras se adaptan el uno al otro. La licencia de maternidad también, por extensión, también puede ser porque murió el bebé, ¿cierto? Tiene derecho hasta 18 semanas remuneradas cuando hay un mortinato o un nacido muerto, porque cuando se habla de nacido muerto mortinato es que ese bebé o ese feto superaba las 22 semanas de gestación y pesaba más de 500 gramos. La muerte materna tardía, ¿cierto? Efectivamente,
después de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y antes de un año, pues muere por causas obstétricas. Nacido vivo, pues el producto de la concepción, parto a término, es la expulsión del feto igual a superior a 37 semanas, pretérmino pues inferior a 37. ¿Eso por qué? Porque ustedes muy probablemente, si de pronto llegasen a estar en una EPS, estarían escuchando pues esos términos durante mucho tiempo. Entonces, si ustedes han visto esa licencia o la expedición también de incapacidades, aparte de la licencia de maternidad, solo lo generan pues el médico o el odontólogo, ¿cierto? Y se dejan la historia clínica como tal, el registro efectivo de esa incapacidad de origen común o la licencia de maternidad. Una de las condiciones de esa licencia de maternidad o paternidad es un reconocimiento monetario y un pago de esa licencia, ¿cierto? Debe estar afiliada como cotizante, no puede ser beneficiaria, ¿sí? Tampoco puede estar en el régimen subsidiado, debe ser cotizante. ¿Qué cambió? Que efectivamente esa licencia de maternidad antes tenía usted que cotizar completo desde antes del embarazo para que efectivamente usted tuviera esa remuneración. Hoy en día le van a dar un pago proporcional al tiempo que usted estuvo cotizando para que efectivamente pues tenga ese reconocimiento económico, ¿sí? Y entonces eso es bien importante porque antes sí no estaba como tal, ¿cierto? Debe haber efectuado aportes, obviamente, durante el tiempo que estaba en ese periodo de gestación. ¿Será completa o no será completa, como les decía? ¿Qué también debe pasar? Cuando usted tiene, antes de tener el bebé, usted va a esa valoración médica y él le va a dar como tal un certificado de esa licencia de maternidad. Después de que tiene el bebé, tiene el control a los 15 días y ese los pide el médico de la EPS, ningún otro, ¿cierto? Entonces, con ese certificado, usted va y radica la licencia en la EPS, ¿cierto? Y después de esto, pues habrá un reconocimiento de las cotizaciones dependiendo de esa situación que tuviere, ¿cierto? La persona de ese periodo de cotización. Entonces se paga proporcionalmente al tiempo compensado, efectivamente el número de días de periodos cotizados al periodo real de la gestación. Bueno. Ya si usted gana un salario mínimo, pues nunca va a poder darle menos de un salario mínimo. Entonces, cuando se presente un parto pretérmino, sí, pretérmino quiere decir que decía que cuando antes de las 37 semanas, efectivamente ahí le van a sumar esa licencia de maternidad, ¿cierto? A las 18 semanas, le van a ampliar 2 semanas más, o sea que se va a 20 semanas. Entonces, hoy en día, pues ya es algo más representativo, ¿cierto? Ese reconocimiento de como tal de la licencia de maternidad. Bueno, la certificación, eso se devolvió. Entonces, bueno, viene una serie de códigos, fecha de inicio, ¿qué debe contener ese certificado? Pues el código del prestador, el link del prestador, el nombre del afiliado, el tipo, número de documento, el código de diagnóstico, la fecha de inicio y terminación de la licencia de maternidad, los días de licencia de maternidad, si fue embarazo múltiple o no, el número de nacidos vivos, el número de certificado de nacido vivo, ¿cierto? Y entonces todo esto lo debe como tal consignar el médico y debes pedir el certificado no mayor a 3 días calendarios siguientes al nacimiento del pequeño o pequeña. Entonces, luego, esta persona debe dejar como tal registro de que efectivamente hizo esa radicación. Bueno, debe llevar el empleado. Si es independiente, debe presentar la fecha de nacimiento o la situación del menor adaptado y el registro con acta que conste para que efectivamente eso se dé. Igual, le pagan proporcionalmente y ya viene entonces la licencia también de paternidad,
¿cierto? Que se realiza con base al ingreso base de cotización. Y en la licencia de origen común, que es cuando nosotros estamos afiliados y estamos nosotros incapacitados, entonces viene a partir del tercer día, la EPS da reconocimiento, ¿cierto?, de ese certificado de incapacidad que solo es reconocido por la EPS, que puede ser dado por las diferentes modalidades que hoy en día se tiene. Y efectivamente, cuando inicia y el periodo de incapacidad, ese general o médico debe dar una incapacidad, si es muy larga, por 30 días, luego vuelve a prorrogar hasta por 30 días, pero ya después de eso tiene que entrar a hacer una prórroga de esa incapacidad, debe tener un estudio ya como tal de qué es lo que está ocurriendo mucho más profundo para hacer como tal la radicación. Entonces vean ustedes que esto es bien interesante, que efectivamente el reconocimiento pues, de esas incapacidades de orígenes común, afiliados con más de un empleador, pues efectivamente será válido para el trabajador que legalice su situación ante uno de los trabajadores, no es que le vayan a pagar de todos lados algo. Entonces, todo depende pues de esos ingresos bases de cotización, que es la situación que hace la liquidación para que efectivamente se dé como tal esa licencia de maternidad o esa licencia de paternidad. ¿Sí? Para el padre que necesita pues el registro civil de nacimiento y el certificado de la licencia de maternidad cuando se encuentre pues aún afiliado a una EPS diferente al de la mamá. ¿Cuándo podría llegar a darse eso? Que el padre esté en régimen especial, ¿cierto? Y la madre sea cotizante. Entonces, pertenece a las Fuerzas Armadas, pero la madre es cotizante del contributivo. Entonces, ahí él tendría que, para hacer efectiva esa licencia, debería llevar como tal todo esto. El certificado de incapacidad. Y pues efectivamente realizar el reconocimiento de las incapacidades. Entonces mire que pasamos, anteriormente eran 12, luego 14, luego 16, luego 18, luego 20, luego puede llegar a darse hasta, dependiendo, entonces tendríamos 18 y 2 semanas más, serían 20 y 22 semanas en caso de que tengan mellizos. Bueno. Básicamente es esto. Y los invito entonces a revisar toda esta norma, la 1427 del 2022, para que efectivamente pues ustedes, si se les presenta algún tipo de situación, ya sea personal o están laborando, pues esta es como tal digámoslo así, la fuente efectiva de qué se debe dar. Importante lo de también que se me olvidaba, si hay una incapacidad por fines estéticos, no se reconoce la parte de esa cotización, o sea, el dinero. Sí le dan el tiempo, pero el dinero como tal no, porque es derivado de un procedimiento cosmético o estético. ¿Listo? Entonces ahí no habría pago de la incapacidad médica. También hay otra norma, que es la 974, ¿sí? Que es como les decía yo, si ustedes quieren entrar a verificar o validar mucho más todo lo que es el formulario único de afiliación, pues efectivamente allí van a encontrar pues todo el instructivo, los datos del trámite, lo que estábamos hablando, un tipo de afiliado, los apellidos y nombres. Ah, mira, acá está todos los tipos de documentos. Entonces se pondría certificado de nacido vivo, CN, registro civil RC, tarjeta de identidad TI, cédula CC, extranjería CE, pasaporte PA, carnet diplomático CD, salvoconducto permanencia SC, ¿sí? El PEP, ¿cierto? Datos complementarios en caso de que se pudiera. Las etnias también tienen sus códigos, sales, RUM, palenqueros, negros, afrocolombianos, condición de discapacidad, mire, yo les he hecho solo neural, es neurosensorial y mental. Ah, y la T o la P era temporal o permanente.
Acá viene el grupo de población especial, cada una de ellas población infantil, desmenores vinculados, población desmovilizada, víctimas de conflicto armado, personas incluyen protegrama de protección a testigos, adultos mayores. Entonces, cada uno de ellos tiene su código. Entonces, por eso esta resolución, perdón, es importante, la 974 del 2016, donde aclara como tal, pues, los datos que debe llevar como tal el formulario de afiliación. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Exacto, 18 semanas si tenemos como tal algún tipo de situación de parto prematuro, ¿sí? O pretérmino que llaman, tendría 2 semanas adicionales, al igual que si tiene mellizos, gemelos, también tiene 2 semanas adicionales más, o sea que serían 20 semanas. ¿Mm? Entonces, súper buenísimo, ¿cierto? Porque estaría mucho más tiempo la mamá con esos hijos y pues la liquidación va a ser en base pues a los recursos que ella generó durante todo ese momento, o sea, el ingreso base de cotización que tuvo mientras estaba cotizando durante el embarazo. ¿Listo? ¿Alguna observación que ustedes quieran hacer? ¿Alguna situación que quieran aportar? ¿Todo está bien? Bueno, yo qué más quería comentarles dentro de las evidencias, ustedes ven que tenemos, ustedes arrancaron la fase de planeación, ¿verdad? En esta fase de planeación, ustedes van a ver matemáticas, van a ver informática, están viendo toda la parte de afiliación. En la parte de afiliación tenemos como tal un flujograma de afiliación. Sí, tenemos un video de direccionamiento de afiliación. Tenemos un cuestionario, ¿sí? Que ya ustedes podrían entrar a revisar. Aquí estoy revisando como qué contenido debe tener, ¿cierto? Como tal, ¿cómo se llama eso? El video de afiliación. Que este video de afiliación es diferente al video de atención al usuario. ¿Sí? Un segundo. Entonces, el video de afiliación al usuario del sistema de seguridad social debe tener en cuenta, pues, que primero que todo debe ser un video de tipo ilustrativo, o sea, que sea de esos que se colocan en la EPS para darle información a la persona sobre qué debe hacer de acuerdo a ese tipo o esas características que tiene para afiliarse al contributivo o al subsidiado. O sea, debe ser más como una respuesta a una pregunta, ¿sí? Debe dar trámite, pues, que debe aportar unos documentos al momento de hacer ese proceso de afiliación y que cómo puede hacer ese proceso de afiliación, ¿sí? ¿Qué pasaría con una persona que no tiene aseguramiento? Nos hablaría un poco sobre ese mecanismo de verificación de pronto recuerdan las bases de datos atrás, dónde valido yo que este paciente está activo o no. Hablar un poco sobre esas cuotas moderadoras que pueden llegar o esos copagos que pueden llegar a generarse, pero conforme al acuerdo 260, donde le dice a usted hacia el año 2023, porque yo que me he encontrado que empiezan a responder y se basan en mínimos anteriores, o sea, de cosas que hay en la red, porque uno se da cuenta, pero que efectivamente no aplican los acuerdos. Hoy en día, pues recuerden que el acuerdo 260 todos los años se actualiza con base pues al incremento que se hace salarial. Entonces, hay cuotas moderadoras que antes decía que valía 30.000, hoy en día vale 43.000 pesos, ¿cierto? En esas personas que tienen más de 5 salarios mínimos. Entonces, ojo, el video de afiliación debe ser un video muy corto, muy concreto, muy llamativo, que más bien ilustre, que dé respuesta a preguntas, donde oriente entonces, de acuerdo a esas características y condiciones, qué debe hacer para afiliarse, qué documentos debe llegar, quiénes pueden ser esos beneficiarios.
¿Dónde puede tramitar ese formulario de afiliación, cierto? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué pasa si una persona no tiene ningún tipo de aseguramiento, cierto? ¿Cómo pueden validar de pronto o cómo se validan los derechos o el acceso al sistema, si tiene o no tiene algún tipo de aseguramiento? Ahí también dentro del contenido del programa ustedes van a encontrar absolutamente todo, las bases de datos, la temática, copagos, cuotas moderadoras, todo esto. Entonces, importantísimo, tenemos una directriz que ustedes entran como en un proceso, como si salieran unos días fuera de, ¿sí? Yo voy a estar la próxima semana, pero la semana del 10 al 15 no, porque nosotros tenemos una semana que se llama de confraternidad, que es básicamente como de actualización y crecimiento como la parte del instructor, ¿sí? Se trabajan habilidades blandas y esto, entonces estamos desconectados como tal del proceso de formación, va a quedar un anuncio en plataforma, pero los instructores de matemáticas, de TICS, ellos van a llegar después del día 10, o sea, ustedes no van a enviar, ¿qué? Evidencias de esta fase de inglés, de esta fase, ¿no? De la anterior, si se pueden poner al día y están abiertas, pues bien puedan. Van a enviar también de matemáticas nada, de ofimática tampoco. ¿Qué otra están viendo ustedes? No recuerdo ahorita, no tengo acá a la mano eso. Pero entonces, como les dije, esa semana simplemente trabajenle a los de afiliar, respondan la evaluación, si tienen dificultad, me escriben, vayan construyendo el video, ¿sí? Para que ustedes también ya pueden ir construyendo como un flujograma, pero yo tengo que explicarles y hablarles qué es eso, cómo se hace un flujograma, para que ustedes puedan pues plasmarlo en los símbolos que se necesitan y se requieren. Pero pueden ir estructurando como tal el proceso de lo que van viendo. Ah, bueno, mire, ¿qué necesito yo para afiliarme o qué debo hacer si yo pertenezco al régimen contributivo o me tengo que afiliar al régimen contributivo? ¿Cuáles serían los pasos que debo tener? ¿Cuáles serían los pasos que yo debo ejecutar si yo me voy a afiliar al régimen subsidiado? Esa información ya la tienen. Entonces empiezan a clarificar como conceptos para que al momento que hagamos la transferencia a ese programa, que no es otra cosa sino una representación gráfica de actividades y procedimientos, ¿cierto? Que ustedes van a estar muy empapados en eso y muchos de ustedes yo creo que ya lo están, ¿cierto? Ustedes ven el proceso, qué deben hacer, cuál es el punto de control, qué hago, si pregunto, si no pregunto y cuál sería como la ruta a seguir. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes puedan ir adelantando, ¿listo? Yo estaré pendiente de cualquier tipo de situación que se llegue a dar. Ay, es que este es puente, no puede ser. Hoy es 30, ¿no? Claro, el lunes 3 es festivo. Volvemos hasta el 4, quedaría del 4 al 7 esos días, pero del 7 y el 16 no pueden enviar absolutamente nada más de afiliación porque no voy a estar yo para calificarlo y quedarían ahí pendientes en plataforma. ¿Listo? Entonces van adelantando. Por eso les estoy hablando para que efectivamente ustedes se lo transfieran a sus compañeros. Yo dejo publicada esta sesión, entonces el día de mañana yo la publico para que la tengan presente durante todo este puente. Entonces, que avancen. Hubo un comité, varios de ustedes fueron citados y no se presentaron, entonces la directriz fue quienes no se presentaron y no accedieron a plataforma ni me enviaron como tal evidencias a la fecha, entonces pues se va a iniciar el proceso de deserción. ¿Listo? Entonces, un gusto. Les deseo mucha suerte y estamos entonces en contacto. ¿Listo? Feliz noche. Feliz noche para todos. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención y por haber ingresado. Bueno.